Seguimos con el capítulo 6 y vamos a empezar. Encuentra el trabajo ideal para ti. Una vez hayas decidido qué es lo que más te gusta hacer, aquello por lo que estás más capacitado, el lugar donde te gustaría vivir y el tipo de empresa en el que te gustaría trabajar, el siguiente paso es empezar el proceso de entrevistas informativas. En lugar de aplicar para un puesto de trabajo en una empresa específica, limítate a buscar información sobre lo que está ocurriendo en esa empresa o industria. Imagínate sobre lo que Imagínate que eres un periodista que está recogiendo información para escribir una noticia. Empieza tu búsqueda llamando a la persona que toma las decisiones en una empresa de la industria que te interesa. Y dile algo así como, estoy haciendo un estudio sobre esta empresa o industria. Y me gustaría que me prestara unos minutos de su tiempo para preguntarle cómo ve la evolución y el desarrollo de su empresa en el futuro. Te sorprenderá ver que la gente está muy dispuesta a hablar sobre su empresa. Después de haber hablado con gente de varias compañías, tendrás una excelente base de información que te permitirá identificar, primero, si quieres trabajar en esta industria y segundo, en qué compañía te gustaría trabajar. Hace varios años, cuando era nuevo en la ciudad y no tenía experiencia, me perdí, y no tenía experiencia, se perdió. Yo me perdí, se perdió. Ya está. En el negocio, realicé este proceso con las 4 compañías líderes del sector inmobiliario. Al cabo de un mes, recibí ofertas de empleo de las 4 compañías y acepté la que tenía la mejor fama y unas pautas de contratación más exigentes. De verdad que este método funciona. Y yo también lo he hecho, chicos, que sí funciona. Recuerda que tu tiempo es tu vida. Elige con cuidado tu trabajo. Vas a tener que intercambiar una parte importante de tu vida por ese trabajo. Y tu tiempo es más importante que el dinero que recibes. El dinero se puede sustituir, pero el tiempo que le dediques a ello se habrá esfumado para siempre. Siguiente título. Dedica tiempo a elegir bien. A la hora de elegir un nuevo puesto de trabajo, escoge bien a tu jefe. Una de las maneras más efectivas para avanzar rápidamente en la carrera es la de trabajar para un jefe excelente. Chicos, eso es muy cierto y quiero hacer una pausa acá porque a veces pensamos que no tenemos más opción, pero solamente cuando estamos buscando trabajo, por ejemplo, es buscar más, es decir, prepara más currículum vitae, envía muchos CVs a diferentes tipos de empresas y de esa forma te llaman de varias. No es que solamente una te da la opción, no, te llaman de varias. Entonces sí es cierto. Hola, Denis, ¿cómo estás, amiga? Sí es cierto que no tienes que probar solo uno. Y eso funciona para todo, ¿ah? Incluso en las ventas. O sea, ok, hablé con 3 personas y todos me dijeron que no. Conoce tus números. En el empleo es lo mismo. Conoce tus números. Entonces, a más posibilidades que tú te crees para ti, mejores oportunidades también. Seguimos. Un jefe excelente es, sin lugar a duda, alguien que es competente y capaz, positivo y constructivo, y con el que puedes aprender y crecer rápidamente. La mayoría de la gente exitosa dice que sus jefes han sido un factor clave en su éxito. Por otro lado, hay gente que cae en el error de aceptar cualquier trabajo que le ofrecen cuando necesitan trabajar, sea cual sea su jefe. Aceptan cualesquiera que sean las tareas, los horarios y las condiciones laborales que les ofrecen, en lugar de confiar en sí mismos y elegir libremente. Se convierten en personas reactivas y sumisas. En lugar de verse a sí mismos responsables y al mando de sus propias carreras, se ven como agentes pasivos que no hacen más que lo que se les pide. Esto no es lo tuyo. Y contándoles este tema de cuando tienes trabajo o estás buscando trabajo, buscar múltiples posibilidades. Y ahora que hago conciencia, he tenido muy buenos jefes.
Y creo que es justamente por eso. Me acuerdo que una vez tuve dos, no lo voy a poner es como que en uno me ofrecieron, póngase ya, un 100% y en el otro me ofrecían casi 150% del sueldo. Y me acuerdo que yo estaba en la dubitativa, pero en el uno, este jefe tenía una especie de camino recorrido muy amplio que a mí me interesaba aprender, y en el otro yo iba a ser la que más sabía de ese cargo. Me ofrecían pues 150% del sueldo a diferencia del primero. Y yo me fui con el primero. Y aunque fue bastante desafiante, al inicio por el sueldo, y por otras cosas que también pasaron, la verdad es que aprendí un montón de este trabajo, ¿no? Ahí es donde trabajé para múltiples industrias, todo el Perú prácticamente, entonces sí aprendí bastante y a veces tenemos que sacrificar una u otra cosa. Si es que quizás no hay una oportunidad en el mercado, pero nuevamente, yo creo, porque lo he hecho en mi vida, es buscar, no te cansas de buscar y seguir buscando, ¿no? Es más, te pasa que cuando tú postulas, ya agarraste un trabajo y de pronto te llaman para otro que también postulaste. Entonces, siempre hay opciones, solo hay que ser consistente en eso también. Siguiente título. 2 hábitos para avanzar rápidamente. Sí, Denis, exactamente, era eso. Durante años me han invitado para dar charlas a estudiantes de empresariales y siempre me han pedido consejo sobre cómo salir adelante en el mundo laboral. Esto es lo que les digo. Podéis desarrollar 2 hábitos que os ayudarán a avanzar más rápidamente que cualquier secreto del éxito que aprendan. Estos hábitos os servirán tanto si sois empleados, directivos, emprendedores o dueños de empresas. Son hábitos sencillos, fáciles de aprender y tienen un potencial increíble. Anota. Hábito 1. Recuerda que la jornada laboral no es más que un promedio y que es para los empleados corrientes. No tiene nada que ver contigo. Si la jornada laboral empieza a las 8:30 de la mañana, deberías estar en el trabajo a las 8 en punto. Y deberías trabajar continuamente todo el día. Si el horario termina a las 5, deberías estar trabajando hasta las 5:30 o hasta las 6, o incluso más. El mero hecho de empezar antes, trabajar duro y terminar más tarde, incrementará tu productividad entre un 50 y un 100%. Enseguida la gente que tiene poder para ayudarte a avanzar se dará cuenta de estos hábitos y te dará una ventaja sobre cualquiera de tus compañeros. Y antes de continuar con el hábito 2, hay un beneficio más cuando haces eso, porque yo lo he hecho. Aprendes más que nadie. Y cuando tú aprendes más, es decir, tú dirás, ay, pero la empresa se lleva mi esfuerzo y quién me lo paga, quién me lo reconoce. Tú lo aprendes. Yo lo hacía. Y cuando tú aprendes más, para el siguiente trabajo o la siguiente postulación que hagas en otra empresa, estás más preparado y más capacitado incluso para pedir un sueldo mínimo, ¿no? Hablando de este tema. Y si tú eres el empresario, con más razón, con más razón, chicas. Hábito 2. Tan pronto sientas que has llegado a la cima de tu trabajo, ve a tu jefe y dile, quiero más responsabilidades. Dile que te gusta mucho tu trabajo y que quieres contribuir más a tu empresa. No le estás pidiendo más sueldo ni un reconocimiento especial. Simplemente quieres más responsabilidad. Siguiente. Ese es el hábito 2, solo más responsabilidad. Y ahí quedamos. Siguiente título. Toma la iniciativa y haz tu trabajo más rápidamente. Recuerda que he hablado de la importancia de estar orientado a la acción y de tomar la iniciativa, en cualquier trabajo, en cualquier sector y en cualquier área. Estas cualidades te harán sobresalir por encima de todos los demás, tanto si trabajas para alguien como si eres tu propio jefe. Si asumes responsabilidades y haces el trabajo rápidamente, conseguirás más sueldo y más promociones que cualquier otro hábito que desarrolles. Siguiente título. Acelerando mi carrera. Hace varios años entré a trabajar en una empresa importante con unos 200 empleados. Era el último mono de la empresa. Trabajaba en una oficina enana con tan solo una mesa y una silla y sin cuadros en las paredes. Me iban dando pequeñas tareas diferentes cada semana. Un par de semanas más tarde, y un poco decepcionado, fui a ver a mi jefe, al presidente de la compañía, y le dije que estaba atascado en mi trabajo y que quería más responsabilidad. Lo cierto es que me gusta trabajar y ahí me estaba aburriendo. Quería estar más ocupado y más activo. Mi deseo de más responsabilidad era totalmente egoísta.
Recuerdo que mi jefe sonrió y me dijo que lo pensaría, pero no pasó nada. A continuación, cada vez que me encontraba a mi jefe, terminaba la conversación diciendo, por cierto, me encantaría tener más trabajo y responsabilidad. Al final, al cabo de 2 semanas de empezar mi campaña, mi jefe me pidió que le hiciera un trabajo que no estaba en la descripción básica de mi trabajo. Le di las gracias efusivamente y me fui a mi despacho y empecé a trabajar. Y entonces desarrollé un hábito que cambió mi vida. Tan pronto como recibí esa responsabilidad adicional, empecé a hacer el trabajo rápido y bien. Trabajé hasta altas horas de la noche, los fines de semana, para terminarlo excelentemente y ofrecérselo a mi jefe. Me había dado esa tarea un viernes por la tarde y el lunes por la mañana ya la había terminado y se la dejé encima de su mesa. Cuando llegó me dijo que no la necesitaba inmediatamente, pero me agradeció haberla hecho tan deprisa. Pide continuamente más trabajo. Siguiente título. Unos días más tarde, me agradeció de nuevo que hubiera hecho tan bien y tan rápido el trabajo. Aproveché esa oportunidad para pedirle inmediatamente más trabajo. Enseguida me dio otro y otro y otro. Cada vez fuera lo que fuera, aceptaba el trabajo con todas mis ganas y me apresuraba a realizarlo. Y siempre se lo entregaba antes de que lo necesitara. Esto no pasó desapercibido. Además, empecé a observar algunas de las tareas en las que ocupaba su tiempo y sin preguntárselo, empecé a trabajar en ellas y a realizarlas. También para que ya estuvieran hechas cuando el jefe fuera a... Respondía cartas, intentaba solucionar los problemas con el servicio a los clientes, visitaba a los clientes y recogía información para ahorrarle tiempo. Esto tampoco pasó inadvertido. Siguiente título, tu oportunidad llegará. Entonces, un día llegó un proyecto muy importante y me preguntó si estaba interesado en hacerme cargo de él. Era un proyecto de un área en la que nunca había trabajado, pero acepté inmediatamente. Puse todo mi corazón para terminarlo pronto y bien. Después de esto llegó otro proyecto y otro y otro. Al final del año tenía 3 departamentos de la compañía trabajando para mí. Me habían trasladado al segundo despacho más grande del edificio y tenía un equipo de 23 empleados. Me encargaba de realizar trabajos que generaban millones de dólares en ventas y rentabilidad. Al haberme creado la fama de ser el chico siempre dispuesto de la empresa, el que hacía las cosas mejor y más rápidamente, mi popularidad fue aumentando continuamente. Mis ingresos se duplicaron primero y luego se triplicaron. Recibía bonificaciones e incentivos especiales que me permitieron comprarme una casa nueva y un Mercedes. Esto es muy bonito y yo sé que algunos estarán pensando, porque a mí también me pasó, hola Luis, ¿cómo estás? Me pasó este tema de yo tengo más trabajo y mi sueldo no aumenta. Lo he visto en muchas personas. Es más, tuve una amiga muy querida que estaba en una empresa 5 años, me decía, mira, me aumentan nada y no me alcanza. Y yo me acuerdo que le decía a ella, pero dile, la jefa era una persona muy justa. Yo le decía, pero dile, no, es que yo estoy esperando que me den el aumento, que valoren mi trabajo. Dile. Ella tanto se quejaba, me acuerdo, yo tendría ahí creo que 23 añitos, tanto se quejaba de que no le aumentan el sueldo que ya tenía tiempo trabajando, de que no ganaba lo suficiente, de que estaba pensando en renunciar e ir a otro trabajo. Y me acuerdo que yo le decía, pero dile. Entonces llegó un punto en que le decía, ¿ya le dijiste? ¿Ya le dijiste? ¿Ya le dijiste? Chicos, le aumentaron el 50% de su sueldo luego de que ella habló. Entonces, sí, te haces más responsabilidad y al menos aquí en el Perú, no sé si en toda Latinoamérica, dependiendo del país, porque cada país es diferente, trabajo con varios clientes de diferentes países, entonces es habla, habla, no solamente, ok, tienes más responsabilidades al inicio, cuando ya demostraste tu capacidad, habla. Y esto yo también lo viví en esta empresa que les compartía, que me dieron el 100% y la otra me ofrecía más, terminé ganando casi al cabo de 2 años y algo, el 300% de con el sueldo con el que yo empecé. Pero yo hablaba, asumía responsabilidades y luego hablaba y obviamente pedía más y era justo porque, o sea, mejor dicho, mi jefe también era correcto y justo, ¿no? Entonces, igual yo hablaba. Si yo nunca hubiera hablado, estoy muy segura que hubiera terminado con el sueldo con el cual empecé. Ahora, esta era una empresa mediana. Normalmente las empresas grandes tienen más procesos, más procedimientos, entonces también hay que tener en cuenta eso. Y yo he estado en empresas grandes de las que conversaba y visionaba en este caso
con la persona que tenía el puesto que yo quería tener y le decía, ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue tu camino? Sin saber el tema de coaching, de mentoría, nada. Yo le preguntaba y yo veía, ok, le tomó 5 años llegar ahí. ¿Quiero estar ahí en 5 años? Y yo decía, no, chao, renunciaba. Porque en ese entonces, pues, no había otra forma de que yo ahí tendría que 18, 19 años, ¿no? No había otra forma de yo ver mi propio crecimiento más que comparándome con los demás. Hoy tengo más herramientas y veo más cosas, pero cuando tú no sabes, esa es la forma. En el momento preguntas, averiguas los que están allí y vas viendo también tu propio camino. Nos quedan 2 minutos, chicos, porque hoy he quedado en hacer sesión a las 6:15 y de aquí nos vamos a ver el lunes nuevamente. Esto es de lunes a viernes de 6 a 6:30, solo que por hoy sí voy a cortar un poquitín antes. Último título. Tu oportunidad llegará. ¿Se volteó la hoja? No, está bien. Ya. Entonces un día llegó un proyecto muy importante y me preguntó si estaba interesado en hacerme cargo de él. Era un proyecto de un área en la que nunca había trabajado, pero acepté inmediatamente. Puse todo mi corazón para terminarlo pronto y bien. Después de eso llegó otro proyecto y otro y otro. Y al final del año tenía 3 departamentos de la compañía trabajando para mí. Me habían trasladado al segundo despacho, sí, corté antes, bueno, lo digo, trasladado al segundo despacho más grande del edificio y tenía un equipo de 23 empleados. Me encargaba de realizar trabajos que generaban millones de dólares en ventas y rentabilidad. Al haberme creado la fama de ser el chico siempre dispuesto de la empresa, el que hacía las cosas mejor y más rápidamente, mi popularidad fue aumentando continuamente, mis ingresos se duplicaron primero y luego se triplicaron. Recibía bonificaciones e incentivos especiales que me permitieron comprarme una casa nueva y un Mercedes. Poco tiempo después fui contratado por el presidente de otra corporación muy importante y pasé a triplicar mi salario de entonces. Más tarde me enteré de que mi jefe anterior había acabado pagándome más en salarios y en bonos de lo que jamás había pagado a un empleado en sus 25 años de carrera. Me gané cada uno de esos peniques pidiendo más responsabilidad y haciendo el trabajo rápido y bien. Tú puedes hacer lo mismo. Ya tengo que entrar a la sesión. Sigo aquí. En el bestseller de Larry Bossidy, basado en sus muchos años dirigiendo la corporación Fortune 500, escribe que la gente más valiosa con la que se ha encontrado en sus empresas es aquella que ha desarrollado el hábito de cumplir con sus responsabilidades y de realizar rápidamente el trabajo para el que fue contratado. En todos los estudios de gente exitosa, siempre destaca esta característica en cualquier trabajo o en cualquier organización. La gente exitosa asume responsabilidades y actúa rápidamente para cumplirlas y obtener los resultados esperados. Y en los negocios, los resultados lo son todos. Negocios, seas empleado o seas dueño de empresa. Nos quedamos en el siguiente título de no pierdas el tiempo. ¿Ok? Eso lo vamos